¿Qué tal? El día de hoy vamos a grabar un nuevo episodio de La Píldora. Vamos a tratar de celebrar a nuestra manera el Día Mundial del Parkinson y vamos a conversar, también vamos a conocer al doctor Leiber Chancay, quien es nuestro geriatra de cabecera en Servicuit y además también nos ayuda en la parte de unidad de referencia médica. Entonces queremos conversar un poco, dar a conocer un poco sobre la especialidad, conocerlo a él, sobre su experiencia y a partir también de eso, pues conversar un poco sobre Parkinson, que a pesar de ser una enfermedad que regularmente es tratada y diagnosticada desde el punto de vista neurológico, la mayoría de las veces requiere o necesita un manejo integral por parte del geriatra. Entonces, por esa razón, lo vamos a celebrar de esta manera y queremos, bueno, pues iniciar una conversación. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está, doctor Urquizo? Un gusto y agradecerle de antemano la invitación para poder ayudar con estos temas y la verdad que me siento muy agradecido de antemano. Soy el doctor Leiber Chancay Domenech. Estudié en la Universidad de Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Hice la especialidad de geriatría. ¿Por qué geriatría? Porque la verdad es que es una especialidad que te hace ver un poco más humano y en realidad para poder ayudar a las personas adultas mayores, ya que muchas veces la mayoría de ellos son frágiles y necesitan una orientación especial. Además, me decanté por eso ya que veía que el adulto mayor hay que tratarlo de una manera especial, hay que tratarlo de una manera muy separada del adulto normal, ya que muchas veces nos confundimos en los tratamientos, nos confundimos en la manera de sobrellevar las enfermedades con él y lo vemos de una manera más superficial. Por eso estamos aquí para hablar de ciertos casos y más que todo de la enfermedad de Parkinson, siendo el día domingo 11 de abril que se va a celebrar el día de Parkinson, entonces pues para hacer un bonito tema esta tarde. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Comparto muchísimo el tema de que al adulto mayor, la forma en cómo se lo aborda y la manera en cómo uno logra que ese adulto mayor se pueda abrir con nosotros requiere muchísimo tino. Muchísimo tino, porque nosotros podemos perder el control de una consulta con el adulto mayor en los primeros 2 minutos sencillamente por cómo lo tratamos. Uno tiene que tener la visión adecuada para darse cuenta de que a este adulto mayor no se lo puede tratar como un niño, porque no son niños. Y ese es el principal error que creo que cometen algunos de los médicos o incluso los familiares también, y eso genera una turbulencia dentro del adulto mayor. Aparte de eso, también sí me da muchísima curiosidad porque yo no conozco muchos geriatras, realmente creo que conozco dos geriatras como usted, y creo que es una especialidad muy emotiva, porque estamos en un punto en el cual, dependiendo de nosotros, un adulto mayor podría tener una vida plena en sus últimos años de vida. Y ver tal vez sus últimos años de vida con una noción diferente a la que regularmente la sociedad se la genera. Sí, sí, tienes mucha razón, porque más que todo cuando dices que hay que tener tino para atenderlos, porque no se los debe de tratar como un niño porque no son niños Exacto. y se los debe de tratar como que si fuera una persona normal. No es normal que ciertos colegas, o se ha visto, tengo experiencia porque hay pacientes que me llegan a la consulta y es que no puedo más ir donde el doctor que iba porque me dijo que eso, lo que tenía estaba bien porque ya soy viejo y que es una enfermedad que se me presenta ahora en la adultez. Entonces no es así, nos llenamos de viejismos, nos llenamos de ponerle sobrenombres a eso cuando no. Entonces el adulto mayor no se siente bien, tienes que tratarlo de una manera tal que se sienta beneficiado, que se sienta tratado bien para que puedas ganarte la confianza y puedas seguir un tratamiento adecuado. No es factible que lo trates como un niño, porque no es un niño como lo veníamos diciendo, porque la pediatría es muy diferente a la geriatría. Se parecen, pero es muy diferente. Claro que sí, ¿verdad? Sí, me he dado cuenta que tanto pediatra como geriatra tienen un punto en el que se parecen muchísimo en la manera en cómo manejan a sus pacientes,
pero en el momento en el que se ganan la confianza, el control y el manejo es totalmente opuesto. O sea, es una cuestión distinta. En ocasiones, a veces parece la consulta de geriatría con la de pediatría porque el adulto mayor no quiere hablar. Entonces, como en el pediatra no habla, más o menos va por ese lado. Pero llegar a la confianza de ese adulto mayor es vital para empezar una consulta geriátrica plena, ¿no? Para llegar a una consulta. ¿Qué es geriatría en sí? Que un médico geriatra, un médico especialista en geriatría, tiene como propósito incidir en la condición del proceso salud-enfermedad que representa por la funcionalidad geriátrica del paciente mayor o el paciente anciano. El médico geriatra cuenta con una sólida preparación académica y humanista, ya que tiene una visión holística, tiene una visión generalizada en lo biopsicosocial y espiritual de ese paciente adulto mayor y de los problemas de salud que este paciente presente. Esto incluye también en la relación del paciente con su familia, con el entorno social, y también puede incluir al equipo médico que está a cargo de ese paciente adulto mayor. ¿Qué es la geriatría? La geriatría es una especialidad médica encargada al estudio de la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades en las personas adultas mayores o de la tercera edad, como muchos sabemos. Tiene por objeto resolver los problemas de salud del adulto mayor en las áreas hospitalarias y también la comunidad, ya que se trata de dar una atención integral basado en valoraciones geriátricas integrales que nos pueden llevar a dar un mayor concepto o una buena disposición para hacer un buen diagnóstico de las enfermedades o de los males que padecen los adultos mayores. Es importantísimo que la comunidad sepa que existe esta especialidad, porque hay bastante desconocimiento de ella. Así como, por ejemplo, nosotros estamos años atrás de la telemedicina, por ejemplo, con México, cuando en México ya es una cosa natural de control de segunda consulta. O sea, casi en toda segunda consulta ya existe una teleconsulta de por medio para saber si ese paciente amerita una consulta presencial o seguir controles por medio de teleconsulta, por darle un ejemplo. Aquí se desconoce bastante sobre la geriatría y me parece, una de las mejores formas en que se pueda realzar a estos adultos mayores, que se pueda mejorar su condición de vida más aún en sus últimos años. Pero me llama bastante la atención el tema de la valoración geriátrica integral. ¿En qué consiste este abordaje del geriatra? Antes de entrar en ese tema, Eric, te quería comentar que sí es verdad, México es uno de los países que lleva la bandera en este tema de la geriatría, la gerontología y las valoraciones geriátricas integrales de una manera muy eficiente. Ellos tienen un buen trabajo en ese espacio, más que todo en la gerontología, que es una entidad que ayuda al adulto mayor en su entorno social. La verdad es que una vez que el paciente adulto mayor está rehabilitado de su enfermedad que lo aqueja, se trata lo más rápido posible de reintegrarlo a la sociedad para que ese paciente adulto mayor sea aún productivo, si lo fue, o por lo menos que se trate de integrarlo para que no se pierda y el deterioro cognitivo que viene más allá, que viene en edades avanzadas, no sea una cascada y obviamente lo vaya a disminuir totalmente en su integridad física. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? Esto es una valoración importantísima que nosotros hacemos. Es un proceso de diagnóstico dinámico y está estructurado y que nos permite detectar a tiempo y cuantificar los problemas y necesidades que tiene el adulto mayor en todas sus esferas, en la esfera clínica, en la esfera mental, social, funcional. Esto sirve para hacer un buen diagnóstico, como te decía, y mejorar asimismo crear estrategias interdisciplinarias, ya que esto nos ayuda a nosotros a hacer un trabajo interdisciplinario, logrando conectar la salud del paciente con, por ejemplo, la fisiatría, el manejo si lo necesita con un psicólogo, el manejo si lo necesita con un psiquiatra, con un gerontólogo que ayude a la familia a llevar el buen vivir de ese paciente. Entonces, dentro de la valoración geriátrica integral tenemos la valoración clínica. En ella, ¿qué hacemos? Una buena anamnesis, una buena historia clínica y también
nos ayuda o nos ayudamos con exámenes de laboratorio. Eso es mediante la valoración clínica. De ahí viene la valoración funcional. ¿Cómo valoramos eso? Ya que valoramos las actividades básicas de la vida diaria del paciente, las actividades instrumentales de la vida diaria del paciente, las actividades avanzadas de la vida diaria del paciente. ¿Y por medio de qué lo valoramos? Por medio de escalas que tenemos como instrumento de trabajo que nos ayudan a la detención precoz de incapacidad por medio del índice de CAS, la escala de la Cruz Roja, tenemos el índice de Lawton y Brody, tenemos el índice de Bartel, que nos ayudan a tener una puntuación exacta de las debilidades que tiene ese adulto mayor en cuanto a su escala funcional, en cuanto a su estado de su musculatura física, su estado de ánimo, exactamente. De ahí tenemos la valoración mental, que eso es también un pilar muy importante, ya que con eso hacemos una valoración exhaustiva, cognitiva y una valoración afectiva. Y esto lo podemos hacer también mediante escalas o test mentales. Entre ellas tenemos el Mini Mental de Folstein, tenemos también el cuestionario de Pfeiffer, tenemos el Mini Mental o examen de Lobo, o también tenemos el test de reloj. Todas estas escalas o test de la que te estoy hablando nos llevan a tener con mayor precisión esa valoración mental del paciente. Y es ahí donde también quiero adelantarme un poco, que nos llevan a determinar si ese paciente tiene un síndrome confusional, un síndrome, un deterioro cognitivo, que nos pueda dar tal vez una idea de que ese paciente pueda estar sufriendo de una enfermedad como el Parkinson. Claro, claro. No, ahora tiene muchísimo sentido. Y eso quiere decir que bueno, pues geriatría requiere muchísimo de un trabajo en equipo con las otras especialidades en el momento de que se detecta. Es decir, el geriatra entiende, bueno, pues percibe y recepta a este paciente, lo estratifica, lo maneja, le da una contingencia y también requiere muchísimo de la interconsulta con otras especialidades para que pueda abordar dependiendo de lo que el geriatra está identificando en este caso, ¿no? Entonces, eso puede ayudar bastante en el manejo, o sea, es bueno entenderlo, que el geriatra viene a ser prácticamente el médico de cabecera de casa en el adulto mayor y es quien maneja y direcciona todos estos ámbitos. Por eso es que es una valoración integral. Pues entonces, de esa manera tiene una recepción de todo lo que lo puede afectar, tanto psíquica, mental, espiritual, como lo estaba mencionando, y fisiológicamente al paciente. Entonces, por esa misma razón existe este contacto. Me imagino que usted también trabaja muchísimo con temas de psicología. Sí, claro, por supuesto. Por eso hacemos todo este tipo de valoración. También hacemos la valoración afectiva. Por medio del test de Yes-a-Bas podemos detectar si el paciente necesita ayuda con un psiquiatra, ya que esté en algún grado de depresión, en algún grado de ansiedad, que muchas veces los adultos mayores no lo comentan, no lo dicen, se lo guardan. Son sentimientos guardados de ellos por no molestar al familiar, por no molestar al hijo, por no molestar al cuidador. Entonces, todas estas valoraciones que se hacen nos dan un campo abierto a nosotros en qué sentido, dónde debemos apuntalar nuestro trabajo. Y es verdad lo que dices, nosotros hacemos una valoración geriátrica integral y de ahí despegamos. ¿Qué necesita el adulto mayor para que su salud no se vea afectada? Y si está afectada, poderlo sacar adelante. Y obviamente nos ayudaremos de especialistas como por ejemplo, si necesita un neurólogo, pues lo derivamos hacia el neurólogo. Si necesita un psiquiatra, porque según las valoraciones hemos detectado que ese adulto mayor está con un grado de depresión, pues obviamente necesita un tratamiento de un especialista que vea esa rama. Es importante indicar también, Eric, que nosotros hacemos valoraciones dentro del domicilio. Podemos hacerla. Si no hay un gerontólogo que esté a la mano, podemos nosotros también hacerla. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones vive ese adulto mayor, si está de acuerdo a sus necesidades, porque también tenemos que valorar barreras arquitectónicas. Eso es muy importantísimo en los domicilios. Hay adultos mayores que tienen muchas barreras arquitectónicas, no solamente en la calle, sino dentro del domicilio, y que pueden ser un peligro para ese adulto mayor.
Claro, es verdad, es algo que casi no se lo considera porque la casa está allí, entonces no, los adultos a veces no son conscientes de que también existen dificultades, más que nada fisiológicas para el tema del adulto mayor. Sí, es muy bueno que lo haya recalcado. Ahora, doctor, una pregunta, ¿cómo así a usted lo llamó la geriatría? ¿Qué es lo que le parece que lo llenó en el momento en el que dijo yo quiero ser geriatra? Eh, Mira, es una cuestión que me llegó en algún momento de la vida que vi y atendía a personas mayores y veía que no se le daba esa atención que ellos necesitaban. Y hubo un caso especial de una paciente que alguna vez atendí, que venía de otro especialista. Yo todavía no era especialista en geriatría, y la forma que la habían tratado, dije, esto no puede ser, ¿no? Entonces eso te llena y a la final te hace decidir tomar ciertos caminos. Yo la verdad es que soy muy sensible ante eso, y por otro lado piensas, bueno, tengo a mis padres, van a envejecer, cómo quisiera cuidarlos, y entonces como tú quieres cuidarlos a ellos, igual quieres cuidar a los demás y quieres que alguna vez, si y ellos tienen que ir a alguna consulta, pues quieres que los traten de una buena manera. Entonces, eso también me ayudó mucho a desviarme hacia allá, hacia esta especialidad. Y la verdad es que ya cuando estás dentro y haciendo la especialidad, te llena bastante. Si eso te gusta, la verdad es que te compenetras demasiado y te llena bastante. Ves al adulto mayor frágil totalmente y muchas veces desamparado, que te hace recapacitar y decir, no, yo tengo que estar ahí ayudando de alguna u otra manera. Regresamos a los principios, ¿no? La medicina es un arte y es una profesión que radica en el pilar de servir. Y entonces lo volvemos a ver, explicado también desde otras palabras. Y me llena mucho porque es una de las razones también por las que me gusta hacer este tipo de conversatorios. Porque eh, por ejemplo, en mi experiencia como médico, sí vi bastante el adulto mayor que se quiere quedar contigo en la consulta médica conversando porque nadie lo quiere escuchar, o conversando porque se da cuenta de que estás pendiente de su fragilidad, porque estás pendiente de que tiene problemas y lo reconoces y lo tratas como un adulto que está tratando de resolver sus problemas de adulto mayor. Entonces, eso lo respetan muchísimo los adultos mayores y les agrada y por eso les gusta quedarse conversando allí. Pero en usted veo que existió el principio de hacer algo al respecto. Y eso es algo que yo siempre admiro, es algo que a mí me gusta destacar muchísimo porque es algo en lo que todas las personas tenemos a la mano y lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces yo soy fiel creyente de que existen cosas que entran a nosotros, a veces nos mueven el piso, ¿no? Nos mueven el alma, lo canalizamos y generamos acciones producimos cosas motivamos a otras personas a que hagan también cosas a partir de lo que nosotros vivimos. Entonces, lo veo en usted y me parece muy genial de su parte, porque no es algo que llame mucho en el tema médico. O sea, muy pocos médicos se ponen como primer punto tratar de hacer algo por un adulto mayor y buscar geriatría al respecto. Y me parece genial porque tienen que haber personas como usted también que estén dedicadas a esa parte vulnerable. Entonces, por ese lado es algo muy gratificante. De allí, yo quisiera también conocer a partir de esa experiencia, porque entiendo que es muy emotivo, ¿verdad? Ser geriatra debe ser emotivo, trabajar con personas que están tratando de tener una vida plena, pero ¿ha tenido en algún momento cosas que sean, no sé, muy fuertes con respecto a su carrera? Por ejemplo, hace poco hablábamos con una pediatra y ella explicaba que aún sigue teniendo el nudo en la garganta cuando ve ciertos cuadros clínicos en niños, pese a que tiene sus años de experiencia, todo el posgrado, pediatría. ¿Le pasa todavía? Por supuesto que sí, Eric. No me voy muy lejos. Hace poco tiempo me tocó ir a un domicilio a atender a una paciente. Lo que me encontré fue un cuadro desgarrador. Eh, Lamentablemente la familia había entrado en pánico con esto de la pandemia, se habían encerrado. Entonces esta adulta mayor ya venía con problemas de salud, y hubo un momento en que el no sacarla, el no poder salir de la señora,
Entonces perdió mucha masa muscular. Eso llevó a encamarla. Estando encamada, comienza a presentar muchas enfermedades y la familia se llena de nervios o por motivos que desconozco. No quiero pensar que fue descuido, pero comenzó a bajar de peso en tan poco tiempo que a lo que llegué a la casa y vi un cuadro de una caquexia extremadamente terrible. Una señora con muchas úlceras de presión, y lo más penoso, podría decirse, es que la señora estaba consciente. Cuando llegué allí, la revisamos, la valoramos, dejé colocar una medicación, mandé a hacer unos exámenes de sangre y tratamos de recuperarla de a poco. Ahora la tenemos con un equipo disciplinario, la tenemos con un nutricionista, la tenemos con un psicólogo, a los familiares también, porque hay que enseñarles, porque encontré mucha resistencia de parte de la familia. Cuando les hablé del nutricionista me decía, no, pero es que mi mamá no come. O sea, no se trata de eso, porque si no come se te va a morir en poco tiempo. Y si no come, porque así la tienes en ese cuadro que la encontramos. Es que no se trata de eso. Ahí cuando ya ves ese cuadro, tienes que tomar otras medidas más drásticas. Entonces, bueno, intentamos, hablamos con los familiares hasta que ya fueron aflojando un poco, y ahora la tenemos como nutricionista de a poquito y vamos encontrando de a poco mejoría. Créeme que fue un cuadro desgarrador, claro, y que todavía me tiene así con eso que no se me sale de la mente, porque no solamente ese caso, son varios que tú te puedes encontrar. Mucho abandono de la familia, no de este paciente, sino que ya te estoy hablando en forma general. Hay mucho abandono al adulto mayor, porque ya se cree que es un adulto mayor, viene, lo arrinconas en un cuarto y ya está, o lo tratas como un niño, papá tienes que hacer esto, papá no, y nunca le tomas la palabra a él. Entonces esas son situaciones que se ven a diario y que eso se trata de combatir. Sí, bueno que lo diga. Nosotros en Servicuit procuramos siempre conversar con los familiares, ¿sí? Tratar de que el familiar comprenda que es un integrante más de la familia, que te lo tiene que procurar integrar para tomar las decisiones, que se sienta partícipe, porque eso también ayuda en su estado anímico, y si su estado anímico está pleno, ayuda también en su estado inmunológico. Entonces, siempre procuramos llevar a eso, porque tenemos el compromiso de hacer una promoción activa de la salud, ¿no? Y eso es parte de la promoción de la salud, conversar con la familia acerca de prevenir ciertas cosas en el adulto mayor, como por ejemplo lo que usted está mencionando, que es algo que pasa muchísimo, el tema del abandono. Se lo deja prácticamente desahuciado al adulto mayor, ocupando un cuarto y que haga él con su vida, y eso es lo que es pésimo. Hay que saber manejarlos, hay que tener cierta paciencia también. Y bueno, pues como siempre, un principio elemental, tratarlo como nos gustaría que nos traten a nosotros. Sí, lamentablemente una de las causas que más ha sido negativo en estas épocas es la llegada de esta pandemia, que a los adultos mayores, pues, por obvias razones, por el cuidado, hubo que encerrarlos. Entonces, eso no les ayuda a ellos para nada, absolutamente, porque se vienen a presentar cuadros clínicos de pérdida de masa muscular, cuadros clínicos de depresión, cuadros clínicos de ansiedad, y el adulto mayor, como ya se sabe, tiene muchas patologías de base. Eso lo va deteriorando cada día más y más y más, y no le prestamos la debida atención. Entonces es allá nuestro enfoque para ayudar a este adulto mayor, ayudar también a la familia, porque muchos desconocen el tema. Entonces ayudarlos a poder entender la situación del adulto mayor y que se lo enfrente de otra manera. Sí, definitivamente es así, doctor. Y ahora, bueno, pues una de las razones también por la que lo invité a conversar el día de hoy es porque estamos celebrando el Día Mundial del Parkinson. Como le mencionaba, pese a que es una enfermedad que regularmente es de tratamiento neurológico y que se diagnostica por parte del neurólogo, la sospecha parte también muchas veces del geriatra. ¿Sí? Y también el manejo, ¿sí? Como la contingencia de todo lo que va a pasar con ese paciente una vez que es diagnosticado, está en las manos del geriatra.
Entonces, sí sería bueno conversar con las personas que nos están viendo qué es Parkinson, ya, aunque es una enfermedad que es mundialmente conocida, como que para dar un principio de a lo mejor cómo la conocemos. Sí, la enfermedad de Parkinson. Bueno, esto es una enfermedad, es un trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso de manera crónica y progresiva. Es la segunda enfermedad más prevalente en la actualidad en el mundo después del Alzheimer. Se dice que afecta al 0.3% de toda la población mayor de 60 años. En relación hombre-mujer es de 2 a 1. Ahí se dice que los factores hormonales puede que sean unos factores que predisponen a la mujer ante esta enfermedad para que no se afecte tanto la mujer más que el hombre, ¿no? ¿Verdad? Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida o degeneración de neuronas de la sustancia negra del cerebro. ¿Qué la causa? Todavía no se sabe cuál es la causa específica de esta enfermedad, sino que sin embargo se considera que podría deberse a una combinación de factores genéticos y factores medioambientales. ¿Ok? La edad se dice que es uno de los factores de alto riesgo o de mayor riesgo para poder sufrir esta enfermedad, ya que se presenta dentro o entre los 50 y 60 años en las primeras fases. Es importante, antes de avanzar, decir que al geriatra muchas veces van los pacientes después de dar vuelta a varios especialistas, ¿ya? O al médico general, por decirlo, no que vayan al geriatra. Y al neurólogo llegan cuando ya están en fases avanzadas o cuando ya se puede determinar la enfermedad por los síntomas clínicos que el paciente presenta. Que son bastante llamativos. Que son bastante llamativos, así es. Entonces es aquí la importancia que radica el control de paciente en una consulta geriátrica, porque mediante todas las evaluaciones que te hablé previamente se puede sacar conclusiones si se encuentran ya datos específicos clínicos eventuales que se vayan presentando y que de pronto el familiar no sepa de dónde vino o que de pronto el mismo paciente no sepa qué le está pasando, pero por medio de estas valoraciones ya se saque un diagnóstico, una impresión diagnóstica y se pueda tener claro qué es lo que está pasando en ese paciente. Entonces, después de eso, se le hace una analítica básica, se hacen unos estudios de escáner cerebral, que no es que nos van a dar el diagnóstico definitivo, pero nos van a orientar más, porque, ya te digo, no hay una causa específica aún, no hay una etiología aún definida del por qué se causa esta enfermedad. ¿Cómo aporta el geriatra a la condición del paciente diagnosticado con Parkinson? Dándole calidad de vida. Una vez que el paciente está diagnosticado y encasillado en qué nivel o en qué estadio, por decirlo mejor, de la enfermedad está, se le puede dar calidad de vida a este paciente, orientarlo, qué hacer a la familia, al cuidador, como te decía antes, ver el entorno en el que vive, porque como sabemos, los síntomas clásicos de esta enfermedad son los temblores. Uno de los síntomas clásicos es los temblores, es la bradicinesia, que son los movimientos lentos y que son los síntomas y signos clave de esta enfermedad, que son los primeros que se presentan. Entonces, si el paciente tiene este tipo de síntomas y signos, entonces es clave poder tener una definición de esto y que los familiares sepan con qué estamos tratando y ante qué tenemos que enfrentarnos para que lo puedan ayudar en el domicilio o en el lugar de estadía del adulto mayor. Claro, sí es importante comprender que como la enfermedad no tiene un tratamiento y al ser neurodegenerativa, es decir, que siempre va a estar progresando a pesar de estar en tratamiento, podemos, creo yo, que con el tratamiento ir paliando ciertas cosas como para que la degeneración vaya un poco más lento, pese a que no está todavía en todo concreto la manera en cómo se puede tal vez incluso disminuir más o cambiar ese pico que va en aumento en lugar de mantenerlo en una meseta. Creo que no hay una manera todavía
Bueno, abordar. sí hay una medicación con la que se puede apalear un poco la sintomatología y los signos clásicos de esta enfermedad, que es la levodopa, que es un sustitutivo de la dopamina. Claro. ¿Qué hace esta enfermedad? Es, como te decía hace un momento, lesiona las neuronas a nivel de la sustancia negra, que es esa sustancia la que nos provee de dopamina. Entonces tenemos un déficit de dopamina y por eso comienzan a presentarnos todos los síntomas y signos que te acabo de hablar. Entonces, con la levodopa lo que se hace es sustituir esta sustancia para que esta sintomatología apalee un poco, Ajá. disminuya un poco. Y esto se da en las primeras fases de la enfermedad, porque obviamente si las fases ya están más avanzadas, la sintomatología estará más avanzada y es mucho más difícil Exacto. contrarrestar toda esta sintomatología. Entonces, estamos claros que a pesar de que lo que buscamos es paliar y disminuir la manera en cómo se presenta esta sintomatología, es importantísimo que el paciente pueda seguir con sus actividades, que el paciente pueda seguir en su entorno y por esa razón es importante el abordaje geriátrico para poder darle esta calidad de vida al paciente. Por supuesto, Eric, porque la memoria no la pierden. Exacto. La memoria en ningún momento. Puede que sí, que al pasar de los años, en la tercera edad, estamos hablando de los 70 o después de 15 a 20 años de padecer esta enfermedad, ciertos pacientes puedan presentar algún deterioro cognitivo. Pero hasta eso, el paciente tiene que llevar una buena calidad de vida. Es ahí donde entramos nosotros a dar el tipo de consejos, hablar con los familiares, hablar con el mismo paciente que aún llevando esta enfermedad puede tener una buena calidad de vida. ¿Cuál debería ser la forma de tal vez abordar a este paciente desde el punto de vista familiar? Es decir, la familia, ¿cómo debería confrontar al paciente que está degenerándose con Parkinson? Muchas veces la familia, cuando comienzan a ver alguna sintomatología, obviamente se asustan, intentan llevar al paciente a una consulta y encuentran resistencia del paciente. Claro. En adultos mayores. Tú sabes cómo son los adultos mayores. Muchas veces son resistentes y piensan pues que no, que está bien, que yo estoy bien y todo eso, por no molestar o muchas cosas. Pero bueno, si logran llevarla a la consulta, entonces se hará un diagnóstico específico de la enfermedad, se lo encasilla, se le da su medicación y es importante que el familiar de ahí en adelante también ayude al paciente. ¿En qué sentido? En no hacerlo a un lado, como se dice, sino que ingresarlo en las actividades diarias. Hay muchos lugares donde también, si es que el paciente, supongamos que es una persona que ya está jubilada y que ya no está trabajando, pues nada, puede hacer una vida diaria rutinaria o puedes inmiscuirlo en las actividades de la casa, del hogar. Ponlo, si tienes un jardín, ponlo en el jardín, hacer actividades. Si le gusta ayudar dentro de casa, déjalo que te ayude dentro de casa a poner la mesa, a barrer. No pasa nada, no pasa nada porque eso lo va a mantener ocupado e incluso va a llevar bien lo de la enfermedad porque va a mantenerlo en movimiento permanente. Nos olvidamos de decir que aparte de estos síntomas clásicos y signos clásicos como son el temblor, la bradicinesia, se presentan muchos otros síntomas que se han venido estudiando ahora último que pueden hacer que el paciente, a medida que vaya pasando los años y vaya pasando de fase a fase, vaya complicándose más. Y obviamente hay medicina para eso, para paliar toda esa sintomatología, pero es a medida que vayan presentándose, ¿no? En la actualidad no se conoce aún un tratamiento efectivo para esta enfermedad, pero se dice y se habla también de una cirugía que revierte más que todo la sintomatología del temblor, que cada que va pasando la etapa es mucho más fuerte, ¿ya? Hasta que se llega a una etapa que se llama imantación, que es el bloqueo de la marcha. Es mucho más difícil cuando se llega a esa etapa, porque el paciente no va a querer dar ni un paso porque piensa que no lo puede dar. Y hay pacientes que obviamente sufren de caídas por eso, caídas permanentes. Esa es la etapa donde a él es como un engranaje que está atascado, ¿verdad? Que es como que trata de salir y desde que sale empieza el... Exactamente, Ujú. exactamente. Y es una etapa ya mucho más Claro, avanzada. ya es la etapa, es una etapa muy, muy avanzada del Parkinson. Bueno, yo creo que esta es una manera correcta de poder celebrar este día, la manera de informar a la comunidad, hacer entender tal vez que al paciente
que puede paliar esta enfermedad, que requiere mucho apoyo por parte médico. No solamente del neurólogo, también considero que por parte de neuropsicología y también por parte del geriatra como cabeza deberían llevar una integralidad de este caso para que el paciente pues, pueda sobrellevar mejor su enfermedad y poder tal vez evitar esta neurodegeneración de una manera más tal vez rápida, ¿no? Y paliarla de esta forma. Y aparte, creo yo que los pacientes no solamente son los que tienen que llevar el control de esta enfermedad, sino también los familiares, los cuales tienen que conocer sobre el estado de su paciente y entender que esto puede generar una turbulencia mental en ese paciente que está pasando por una situación que se puede volver crítica o se puede volver casi que una pared a la que ellos tienen que superar. Y esto elemental siempre va a ser la familia para poder ayudar en el soporte. Sí, sí, tienes razón. La familia tiene que ser un pilar fundamental cuando se ha diagnosticado esta enfermedad, ya que eso deteriora mentalmente al paciente como no te imaginas. Pero ahí está la familia para ayudarlo a salir adelante en todo lo que se pueda. Sí, doctor, yo le agradezco muchísimo por el espacio, por haber podido conversar y poder haber celebrado juntos este día de esta forma. Le agradezco mucho por haberse abierto en esta conversación con nosotros, poder tal vez abordar un poco sobre qué es geriatría y conocer tal vez un poco sobre lo que ha vivido. Y bueno, pues estoy segurísimo que vamos a poder volver a conversar en otra ocasión. Vamos a volver a tomar de excusa un día que se celebre para conversar a la comunidad al respecto. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor Leiber. Pero sí, estamos a la orden. La verdad que ha sido un tema importantísimo y hay muchos temas para hablar, sí. Así que ya tendremos la oportunidad. Pues de antemano te agradezco y espero que esto pueda ayudar a la comunidad también a que se oriente más sobre este tipo de patologías. Listo, doctor. Muchísimas gracias.